tenemos un invitado bastante especial, Fabián Gil Osorio. Fabián Gil Osorio nació en Medellín en el año 1989, es artista plástico de la Universidad de Antioquia, tiene un diplomado en Antropología del Arte con el Laboratorio Transdisciplinario de Arte y Reinvención, ha desarrollado su práctica artística con una estrecha relación con la pedagogía y con otras disciplinas, un énfasis también muy importante en lo comunitario, tiene una visión muy especial pues del arte y de las maneras como se construye el arte. Escuchando como algunas de las ponencias que ustedes vienen, digamos, participando, generando esas reflexiones, me parece interesante porque hay varias ponencias que están bordeando como la relación del arte con lo territorial. Entonces uno pasar de una sala donde hablan del papel de un ejército en Colombia en relación al conflicto armado y pasar luego a otra sala donde escucha uno qué pasó también con ese ejército y otros grupos en una comunidad como la Comuna 13. Entonces uno ve como dos orillas ahí que a veces a nivel nacional se pintan como lo blanco, lo negro, lo bueno, lo no bueno, pero acá lo interesante es empezar a hacer reflexiones que se mueve entre una orilla y la otra, ¿cierto? ¿Cuáles son los matices? ¿Y qué vamos a hacer para encontrarnos en esa diferencia? Como la hora es pesadita, yo hago como unas activaciones que tienen que ver también como con la relación del cuerpo, el arte. Entonces les quiero hacer una invitación para que hagamos un ejercicio, si me ayudas con el micrófono, porfa. La energía de nuestro cuerpo a circular como si este fuera el núcleo, es decir, a que la energía llegue acá, a los nudillos. Entonces van a empezar a frotar los nudillos. Las chicas que tengan las uñas pintadas o quienes las tengan pintadas, pues ahorita se las pintan otra vez. Y vamos a irle subiendo a la energía. Le vamos a ir haciendo duro, duro, duro. Le vamos a ir haciendo lo que más aguanten, subiendo velocidad. Yo sé que ustedes son de mucha energía, lo he visto en los pasillos. Y el que más le haga, el que más le haga, el que más le haga, el que más aguante ahí, subiendo energía, que empiece a oler a quemado. Y entonces van a hacer lo que yo voy a hacer en este momento, pero lo van a hacer después de mí. Ustedes van a seguir ahí frotando, van a seguir frotando. Van a tratar de juntar los dedos, pero sin que se toquen. Sin que se toquen los dedos. Ahora háganlo. Y van a sentir ahí la energía. ¿Se siente un cosquilleo? Sí. Y esa energía es la energía que ustedes concentran de todo el cuerpo, los pies, su cerebro, el corazón, y llega ahí. Y ahora van a en parejitas, vamos a procurar de que estén en parejas, pero primero una de las personas, ¿cierto? Van a escoger cuál de los dos va a frotar las manos. Y va a frotar las manos. Y la otra persona, pero va a frotar las manos fuerte, fuerte, fuerte. Y la otra persona se va a hacer dándole la espalda a quien está frotando las manos. Y mi compañero, entonces quienes están frotando las manos me van a mirar por favor, van a seguir calentando y le van a poner las manos al compañero y él va a imaginar, solo va a imaginar.
Bueno, ahora sí. Yo veo que vamos a hacer un ejercicio de escucha. Por favor, yo les voy a ir como contando. Lo voy a hacer como de manera de relato. Y pues aprovecho y les cuento. Estos ejercicios tienen que ver con el arte, porque tienen que ver con entender la noción de cuerpo y tienen que ver con reclamar y reclamarnos la imaginación. Estamos en un mundo contemporáneo que cada vez nos pone más información y se nos olvida qué es la imaginación. Y la imaginación es supremamente importante, porque la imaginación tiene que ver con la creatividad y la resolución de conflictos. Y cuando hablo de resolución de conflictos, hablo que el ser humano todo el tiempo tiene conflictos. Solamente escoger la ropa que me voy a poner hoy, que sea una ropa diferente a la de ayer, es una situación de tensión, o sea que es conflicto. Lastimosamente en Colombia, para concertar en esas diferencias hemos llegado a la confrontación armada. Yo a lo largo de muchos años he podido estar participando con diferentes actores desde lo institucional y no institucional y he entendido que lo que tenemos es unas diferencias que no hemos podido concertarlas de otra manera y por eso hemos llegado a las guerras. Y por eso no me van a escuchar diciendo la culpa es de este, la culpa es de este otro, sino que más bien voy a estar generando reflexiones. Por eso hablo de contextos cruzados, arte y pedagogía, porque todo lo que sucede en estas montañas, de manera directa o indirecta, nos afecta a los que estamos acá y a los que están en otras partes del mundo. ¿Sí? Siempre, por algún lado. Voy a mostrar algunas de mis obras para también ir dando contexto de recorridos. Esta es una instalación que se llama Remansos. Es una obra que habla de más de 600 desaparecidos en el río Cauca. La pregunta en el momento no es quién los desapareció, sino que la reflexión es ¿por qué desaparecer? ¿Sí? ¿Y qué implica desaparecer en un territorio a alguien? Son peces blancos, el color del piso es del color del río Cauca. Cuando tú entras a la exposición transitas estos remansos y cada pez tiene una piedra en el estómago, una práctica que hacían para desaparecer cuerpos y era abrir las personas en el estómago, cargarlas de piedras y para el río Cauca. Y yo dije, voy a hacer un homenaje a los desaparecidos. Mi pregunta no es por qué los desaparecieron, sino qué pasaba ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos cuerpos que sus familias no pueden, digamos, hacer el duelo? Entonces hice una obra de unos peces blancos, unos bocachicos con piedras en el estómago y remansos son esos lugares del río donde aparecen los cuerpos, donde flotan los cuerpos, como esos playones, por así decirlo. Esta es otra obra que se llama NN, es un dibujo de gran formato, es muy grande. En la parte de abajo tiene unos códigos de desaparecidos en el norte antioqueño y el dibujo está hecho con carbón tomado en fosas comunes del territorio. Es una obra que muestra un paisaje, un territorio que generará muchas preguntas. Uno dirá por qué en las montañas de Colombia se generan tantas disputas y cuáles son los intereses. No son un solo interés, son muchos, son intereses geopolíticos, económicos, de muchos, no es un solo interés. Y esta otra obra tiene que ver con una investigación que hice en medicina legal
y vi cómo en medicina legal, en estas pesas, es donde pesan los órganos de las personas que mueren por hechos violentos. Porque a medicina legal entran, son personas no por muerte natural, sino por alguna muerte violenta, sea accidente, asesinato, suicidio. Pero entonces me llamó mucho la atención y lo que hice fue construir una obra que en vez de tener para la medida de peso, tiene un segundero que se devuelve en el tiempo y por otro lado tiene un segundero que va hacia adelante. Y está pesando unas cenizas, que son cenizas tomadas en una fosa común en el norte de Antioquia. Y me interesa hablar de lo que pesa la vida, de la fragilidad de la vida y del tiempo que tenemos y la condición que tenemos como seres humanos. Entonces la fragilidad, lo etéreo, ese tiempo que va hacia adelante, que va hacia atrás, entonces ese punto muerto, por así decirlo. Acá voy a hablar un poco ya de cómo entra lo pedagógico. Entonces yo también hago parte de un programa que se llama Atención Integral a la Primera Infancia de Confenalco, porque a mí las preguntas que me circulan es también cómo vamos a hacer para que las infancias, ustedes y otras generaciones vengan con otras reflexiones, otras preguntas, y respetemos la vida y nos respetemos entre nosotros y nuestras diferencias. Entonces ahí se mueve como todo lo pedagógico, está lo cultural, el territorio, las familias, la comunidad. Hay un enfoque sociocrítico que tiene que ver es cómo incluso se puede participar con el otro, como lo hemos visto en la jornada de hoy, con diferencias, ¿cierto? Hay ponencias que uno como que dice, yo difiero de lo que el compañero está diciendo, pero lo escucho y lo respeto. Y acá les voy a mostrar un poco también cómo estas obras y lo pedagógico se cruzan de ir a campo, de ir a territorio. Entonces, ir a territorio es supremamente importante. Yo les hago una invitación, ustedes que vienen como participando en la investigación desde diferentes enfoques en sus conferencias, en sus ponencias. Y ahora me llamó mucho la atención el compañero que nos hacía una presentación sobre la Comuna 13 y cómo él hablaba de unos hallazgos que él mismo verificó, que él mismo encontró. Entonces es muy diferente usted leer y comentar sobre la lectura que usted leer, dudar de eso que lee y pues ir a la fuente. Entonces es también como una invitación que les quiero hacer. Esto es un recorrido que hice por el río Magdalena, entonces lo que hago es empezar a recoger elementos simbólicos. Yo quise traer pues como para ustedes esto porque hemos venido hablando también de arte, por ahí había una discusión con la compañera, creo que era, que hablaba del arte y la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces ahí había una discusión toda interesante, me la disfruté mucho porque yo digo que el problema no es si es arte tradicional o si la inteligencia artificial deja que se pierdan esas prácticas artísticas tradicionales. Acá el asunto es si esas herramientas tecnológicas le arrebatan sensibilidad de comunicar al arte, porque finalmente el arte es una expresión de comunicar, es un gesto, ¿cierto?, que va más allá de lo bello. Entonces me gustó mucho escuchar a la compañera como en su ponencia. Entonces para mí es supremamente importante como artista, acá me ven ustedes como muy organizadito por así decirlo, pero allá yo no me puedo ir a montar esa canoa así, ¿cierto? Allá uno se monta en otras condiciones, es decir, es un viaje que empieza a las 4:30 de la mañana y a navegar el río y a entender lo que pasa ahí. Entonces entender lo que pasa ahí es entender estos objetos, entender esos cuerpos, entender por qué un ser humano se desarrolla en un ecosistema haciendo esas prácticas, qué pasa en lo sociopolítico en esas prácticas, ¿sí? Entender por qué sacan ese tipo de piedra, ese tipo de arena, ir más allá
Y ahí está la imaginación, que también es intuición. Y de ahí, resulta que acá podemos ver que una de estas personas tiene una zaranda, que es como ese madero con una malla y es para poder escoger la piedra. Yo construí una obra que se llama Gravas, otra voz del río, que estuvo en el Salón Nacional de Artistas en el año pasado, y en este proyecto, pues uno de estos señores, yo estaba haciendo fotografías y el señor atravesó en ese momento la zaranda y accidentalmente sucedió esta fotografía. Y yo la tenía como material de archivo y ya luego con el tiempo entendí que todas estas fotografías eran una obra, porque no era una fotografía convencional del río, sino que es una fotografía que filtra la mirada para ver ese río, para ver ese paisaje, y empecé como a entender y a configurar otras relaciones ahí. Vi que no era una foto convencional, ¿cierto? Y de ahí fueron varias fotos. También sale esta pieza que es una escultura de gran formato, es una escultura de 12 metros por 2 metros de ancho y tiene 9 metros cúbicos, que eso equivale a una volqueta y media más o menos de arena sacada con ellos del río Magdalena. Pero esa canoa es hecha con la malla, entonces es una canoa que nunca va a navegar, pero que carga las utopías y las preguntas del oficio. Entonces hay muchas de estas personas que en esta práctica están pensando en sus familias, en la noción de progreso, y todas esas arenas, todas esas piedras, ¿dónde terminan? Terminan acá, edificando las ciudades, edificando arquitectura, edificando los lugares que nosotros transitamos. Entonces finalmente los ríos nos otorgan y nos regalan lo que es nuestras casas, lo que es el colegio, lo que son las calles. Y eso lo entendí estando allá con ellos. Y entendí que los ríos de Colombia también han sido víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Vuelvo y digo, no voy a decir a consecuencia de puntualmente cuáles actores, sino que en la medida que un río, por decisiones geopolíticas, se represa, no se puede visitar, ahí cambian y eso nos afecta a todos. Si de los ríos no sale este material, no suceden y no se edifican las ciudades. Entonces, por eso hablo de contextos cruzados, cómo un lugar incide en el otro. Y acá quiero contarles una obra que aprecio mucho, como para hablar de procesos creativos, y es una obra que habla de un río, que es el Río Negro. Muchos de pronto son de Río Negro o han pasado por allá, y empecé a explorar en el Río Negro cómo allá no sacan gravas, piedras, sino que sacan arenas. Entonces hice esta obra que les quiero mostrar un pedacito, porque lo hice con otras artistas. Ese lo hice con otras artistas donde yo les entregaba un poema y ellas el poema lo traducían en canto y yo diseñé la instalación, es ese que aparece ahí. Entonces les voy a contar más o menos qué van a ver para mostrarles un pedacito. Entonces yo hice la instalación, les entregué el poema y les dije, cuando vuelvan esta canción, lo presentamos en una exposición. Pero yo no voy a ir a los ensayos, no voy a ir, porque acá les voy a invitar también a algo, y es que a veces nosotros generamos experiencias para los otros, pero no para nosotros. Cuando digo para nosotros es que para mí era muy interesante llegar a una exposición mía, y que una obra mía yo no la terminara de conocer y que pasaran otras cosas. Entonces el poema habla sobre el cuidado del río, la relación de la arena, el cuidar la vida, tiene pues como una narrativa que se mueve ahí. Además yo escojo las artistas
con unos códigos, por así decirlo. Son dos artistas que son madres las dos. Cuerpos de agua que esculpe la arena. Entonces ese vestido es el río. La arena que está ahí es la arena que llevaron estas personas que tienen la práctica de sacar el río del río Río Negro. Bueno, les invito a que lo vean completo, lo encuentran como Arenas, otro canto del río. Vamos a la ponencia, porfa, que yo sé que la tarde estoy que hago otro ejercicio, que veo que... Pero bueno, comprendo. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces grabas Otra Voz del Río, también se vuelve un taller con la comunidad de Puerto Nare. Entonces yo lo que hago es empezar a acompañar a docentes para que sus apuestas pedagógicas no sean convencionales, no sean magistrales, sino que el espacio educativo tenga el contexto del territorio, porque hay un interés y es entender el arraigo. Si cada uno de nosotros entiende su arraigo, sus memorias, sus historias y se reconoce en ellas, uno tiene un lugar y un sentido de vida para transitar la vida. Pero si uno se desarraiga, cambia esa relación con su entorno. Pero a mí también me interesa en esos recorridos leer otros códigos. Entonces, ¿qué pasa con las prácticas que suceden alrededor de la pesca? Y todo esto, la arena, los peces, tienen que ver con disputas territoriales. Porque ahí hay asuntos económicos, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es también hacer una invitación y es indagar un poco más sobre por qué suceden los conflictos armados en Colombia y qué sucede en esos territorios. Y entonces hago una serie de talleres que se llama Memorias Develadas y son puras fotografías de los peces que hay en el río Magdalena. Y acá pasa algo que uno diría, eso suena como poco coherente, y es que yo invito a las docentes a encontrar en esas fotografías de estos peces, yo las invito a encontrar huellas, marcas, y eso a uno le queda como así que huellas, marcas, y huellas de qué, marcas de qué. Y para mí Memorias Develadas se vuelve un pretexto para hablar con estas docentes en estos territorios de ellos cómo participan, lo educativo, para que en ese territorio no sucedan confrontaciones armadas, para que hayan mentes sensibles, mentes que se inspiren más en el arte, en otras disciplinas, en las humanidades, o que si tienen intereses en otros oficios y disciplinas, vayan a la sensibilidad humana. Y también hablamos de cómo el arte se participa en lo público. Entonces uno a veces cree que el arte solo es el dibujo, la pintura, lo que hablábamos esta mañana con la compañera, como los lenguajes expresivos del arte convencionales o las bellas artes. Pero yo vengo a hacerles la invitación a reflexionar de que el arte son gestos sensibles que se configuran con los otros. Entonces, en este espacio lo que se hizo fue poner en un espacio rural un tendedero de ropa con frases que escribían las familias de mensajes a sus propias familias y a comunidades que transitaban el territorio. Entonces la gente, claro, el arte también es como un rayo, como que se instala en momentos que uno dice, eso tan raro, no lo entiendo, ¿qué está pasando? Cuando ustedes vean una obra, yo les invito que no traten de entenderla, traten de sentirla, ¿sí? Uno a veces escucha música y uno dice, y uno no trata de entenderla, sino que la música te atrapa y esa canción te genera algo.
¿sí? Entonces, eso pasa también con todos los lenguajes visuales. Y acá, cuando hablo de saberes culturales y populares y de la identidad territorial, resulta que este es un centro de atención integral 4 de junio que queda en Apartado Antioquia. Allá hay niños desde la gestación hasta los 5 años más o menos. Y es muy interesante porque ustedes entran y en las salas encuentran son proyectos de investigación. No van a encontrar una sala convencional. Y acá, Casita Dulce, que así la llamó un niño, tiene que ver con los elementos que ellos mismos iban llevando de sus casas, pero además visitaban las cocinas de otras familias. Y eso puede sonar como raro, ¿cierto? Pero yo digo que es muy lindo uno entender la cosmogonía de cada uno, cada una, y entender las sonoridades de una cocina, los olores de una cocina, o de la sala, o de espacios de juego. Entonces se configura este espacio, pero en vez de recibir clases o unos juegos con canciones o algo así, pues ellos van a mirar cómo se hace una arepa, con aciertos y desaciertos. Y van a probar si se supo la arepa bueno. Y ahí mismo prenden un fogón y hacen arepas. Y a través de eso, ¿qué está pasando? Tiene que ver con arte, con creatividad, porque hay texturas, hay colores, hay tamaños, hay un espacio de socialización, ¿cierto? Porque amasar de esta manera, porque de esta otra, las formas de la arepa hacen escultura, no es plastilina, no es arcilla, es la masa, ¿cierto? Y puede que la arepa no sepa bueno, y ahí también está la relación sensorial, pero están socializando entre ellos prácticas socioculturales. Entonces, lo que interesa no es aprender a hacer la arepa, sino que estos niños están cultivando su creatividad y sus formas de socializar, y además a través de la investigación, no una investigación a través de referentes, digamos, escritos, sino sus propias familias son los referentes. Entonces, para ir cerrando, les quiero leer esta frase. Los diferentes ecosistemas culturales donde se desarrolla el pensamiento, la creatividad y la identidad del sujeto configura el valor de lo comunitario. Ahí convergen diferentes narrativas simbólicas donde podemos ver la vida sensible que se encarna en la memoria de los espacios públicos y privados, en las prácticas culturales y sociales. Desde este lugar, el arte hace que prevalezcan las interacciones sentipensantes, es decir, sentir, pensar, con sus códigos éticos y estéticos, como una manera de ser y estar con los otros en el territorio. Y hay una pregunta que yo me vengo haciendo y que siento nos obedece a todos en la sociedad. Y por ejemplo, a veces dicen que los niños y los jóvenes son el futuro de un país. Yo no digo eso, yo digo, son el presente, porque ya están acá. Ya están pensando, reflexionando, preguntando, participando, generando otras formas de hacer, de interactuar. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para que no sigan surgiendo guerreristas en Colombia? ¿Qué son guerreristas? Guerreristas son los que tienen la capacidad de ir a una guerra, sea desde lo institucional o no institucional, ¿cierto? Esos son los guerreristas. Acá no estoy diciendo son de este grupo, de este otro grupo, no. Son todos los que en condiciones físicas y mentales están preparados para ir a una guerra. En Colombia cambian las guerras, se transforman, mueren de un lado, mueren del otro, desaparecidos, surge una guerra por otra situación y vuelven y aparecen quienes sean capaces de pelear esas guerras. Entonces, por eso yo les muestro un proceso educativo, les muestro mi obra, es para ponerles acá también esa pregunta que yo he tenido, ¿cómo vamos a hacer para que en nuestra sociedad, por una razón u otra, no haya quienes luchen guerras
y tengamos otras formas de relacionarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu trabajo, por tu experiencia, esta experiencia tan bonita, esta relación que estableces entre lo comunitario, el arte, los derechos humanos, indudablemente. Qué gran trabajo vienes haciendo, Fabián, muchísimas gracias. Chicos, vamos a disponer unos minuticos para preguntas, intervenciones, si quieren expresarle algo a Fabián. Él está aquí pues disponible para nosotros. Si alguien quiere comentar algo, levantan la mano y aquí el profe Santi nos colabora llevándoles el micrófono. Esto es una duda sobre todo mía, no es para nada, sino tú planteas los guerreristas como algo malo, pero ¿no también se puede luchar por un propósito a través del arte de manera pacífica? Que planteo los guerreristas como algo malo, sí, algo así. Que si no se puede luchar a través del arte de manera pacífica. Claro, es que, por ejemplo, cuando yo me refiero a lo guerrerista es porque ahora hablaba de la resolución de conflictos, ¿cierto? Por ejemplo, uno habla en Colombia de conflicto y ahí mismo en la memoria de nosotros aparece conflicto armado, de una, instantáneamente a mí mismo nos pasa eso. Cuando uno habla del conflicto, el conflicto es natural en el ser humano, porque tiene que ver en cómo el ser humano va a resolver sus dificultades en lo cotidiano, ¿cierto? Por eso yo a veces pongo ejemplos muy cotidianos, ¿sí? Por ejemplo, tú necesitas ir a viajar, hacer un viaje y no tienes el dinero en el momento. Ahí hay una tensión, entonces tienes que mirar cómo resuelves para conseguir eso. Lo abordo desde ahí para poder llegar como a bordear bien la intención de la pregunta. Entonces en Colombia empiezan a tener unas negociaciones o de territorio o de decisiones políticas o de si quieren la paz allí o si quieren la guerra allí, del sí, del no. Entonces siempre se marcan esas dos cosas y eso va condensando hasta que llega a que unos toman la decisión y dicen no, esos de ese lado hay que borrarlos. Ahí se da la confrontación armada. Cuando yo digo guerrerista, digo es a ese punto. Yo sé que en todo lo institucional es importante la norma y las leyes, porque eso también regula comportamientos y relaciones. Pero cuando se llega a ese punto de yo querer anular al otro y además tener gente entrenada para eso y gente entrenada física y mentalmente para que sea capaz de hacer eso, ahí es donde está lo guerrerista, es ese querer anular al otro. Cuando yo me paro en el arte, ustedes pueden investigar y hay arte activista y hay arte que lucha por los derechos humanos, que lucha para que en esos territorios, en medio de esas confrontaciones armadas, no se maten, ¿cierto? Que ese es el arte activista. Entonces, el arte puede generar tensión, ¿cierto? Yo no hablo de un arte bello solamente, sí, porque también está el arte contemplativo, lo que me genera confort, me agrada, sino que también, por ejemplo, este tipo de obras, la de los peces, son obras que han generado tensiones y que incluso a mí me han generado tensiones con otras personas, porque hablan de un elemento, de una situación compleja, y son obras que muy rara vez me van a decir, ve, te compro esa obra, porque ¿quién va a querer tener una obra que hace alusión a la muerte, al desaparecido, ¿cierto? Tiene que tener ciertos intereses. Entonces, yo lo que propongo es que el arte sea incluso esa posibilidad de debate y de confrontación y ojalá nos pudiéramos encontrar a generar debates a través del arte, ojalá. Pero el pensamiento crítico y creativo se fundamenta ahí, en ese debate con el otro, respetando la vida del otro, y no en esa confrontación armada
Porque cuando ya hay confrontación armada es cuando se decide anular al otro, es decir, o son ellos o soy yo. Entonces, celebro el arte que genera tensiones para que hayan otras formas de comportarnos o de relacionarnos como seres humanos. Bueno, muchas gracias Gaby por tu pregunta y a Fabián indudablemente pues por su exposición y por su trabajo bien importante en el contexto del conflicto colombiano y de hecho de los conflictos globales, que hay un afán desmedido por rearmarse en el mundo y estos trabajos son bien importantes en ese contexto. Chicos y chicas, muchísimas gracias. Este fue el primer día del cuarto foro de Humanidades. Nos vemos mañana en la segunda jornada. Muchísimas gracias, chicos. Estoy muy feliz, que les vaya muy bien. Hasta luego.